Hola amigos, les habla el profe Sterling en la nueva sección del canal de StarCris llamada El Profe Te Lo Cuenta. En esta ocasión vamos a hablar de cómo puede surgir el álgebra y para qué sirve el álgebra si desde la perspectiva de que siempre necesitamos saber el por qué y el para qué. Si en algún momento nos preguntamos para qué esto, por qué esto, de dónde salió esto, esta sección del canal StarCris es la sección de ustedes. Pero para comprender para qué el álgebra, por qué era necesario, cómo surge o cuál es la forma en que se debe utilizar realmente, lo primero que debemos hacer es recordar cuál es el origen de esto. No si se hizo en la India, si la hizo al Guasira. Esto no es lo que vamos a tratar en este video. Realmente vamos a tratar un poquito de la historia de los números que existieron antes del álgebra, la idea de dónde salen estos números, cuál es su necesidad. Por ejemplo, podemos ver que en 1852 A. H. Rhind descubre un papiro dentro de las cercanías de Egipto, ahí por la orillita del río Nilo, al lado izquierdo, si estamos viendo un mapa. Y ya aquí podemos encontrar algunas ideas basadas en la matemática. Hay que tener cuidado. Podemos pensar que la matemática no es necesaria como tal y que yo puedo vivir sin ella porque yo soy arqueólogo. Y eso sería un error tremendo, porque si un arqueólogo encuentra un papiro, se queda observándolo y simplemente dice, no tengo idea de qué es esto porque yo no sé nada, soy un analfabeto matemático, pues realmente se perdería de la gloria de haber descubierto algo muy importante. Estoy hablando de un arqueólogo, no de un matemático, y es muy importante tener en cuenta que todos debemos de tener algún conocimiento, aunque sea muy básico, en matemática. Dentro del papiro de Ring podemos ver triángulos, podemos ver que tal vez se trabaja un poco algo similar al teorema de Tales y hay múltiples propuestas y teoremas que surgen desde la cultura que se genera en los campesinos de Egipto por ahí del 1600 antes de Cristo. Y pues bueno, en Egipto podemos observar que ya se vislumbraba una idea de tratar de representar las cantidades que podían tener. Estamos hablando de que en esta época no se sabía nada de números como los conocemos al día de hoy. Entonces nos deberíamos de preguntar cómo hacían ellos para representar que tenían 5 sacos de trigo, 2 sacos de algún tipo de grano. ¿Cómo hacían ellos para representarlo si no tenían números? Hay un ejercicio mental muy importante que podemos hacer basado en el hecho de que tenemos que imaginarnos que no existe ninguna de las cosas que se ha estudiado hasta el día de hoy en matemática. Solamente piensen un rato. Y resulta que se nos ocurre hacer un grupo de pulseras y queremos venderlas. Y queremos pues ponerle un precio. Si estamos en un mundo trivial, pues probablemente vamos a querer darle este tipo de adornos a un rey, un príncipe o alguien del gobierno a cambio de algo. Entonces yo quisiera decirle a esa persona que yo quiero un saco de trigo. La pregunta es ¿cómo hago si no puedo ni siquiera decir uno? Es por esto que los egipcios empezaron a crear sus propios símbolos con los cuales ellos podían hablar sobre uno, sobre 10, sobre 100, sobre 123, en general la mayor parte de las cantidades que ellos manejaban. Obviamente no hablaban de uno, no hablaban de 10, hacían un símbolo específico para el uno, un símbolo específico para el 10 y así sucesivamente. La historia de la matemática evolucionó muchísimo más que un simple grupo de campesinos que se encontraban a la orilla de un río, y evolucionó tanto que llegó a niveles astronómicos y se empezó a pensar en qué sucedía con las estrellas que se veían en el cielo, que probablemente ni siquiera eran estrellas, sino más bien planetas. Y así es como, por ejemplo,
surge la auténtica forma de pensar moderna, la revolución del pensamiento moderno, que termina por ahí del siglo XVII y el siglo XVIII. Y esto genera una renovación completa del conocimiento que se traía desde la antigüedad. Este conocimiento que había sido generado por la necesidad y no por el razonamiento. Con esta nueva razón que se generaba, esta nueva forma de pensar, se podía ir más allá de la simple necesidad de comer, de la simple necesidad de construir, y se podía crear una matemática, ir generando un edificio complejo con el cual se podía razonar sobre múltiples cosas. Por ejemplo, cómo es que se está moviendo esa estrella, cuál es la forma en que se mueve, ¿será que el Sol es el que se mueve o es la Tierra la que se mueve? De esta forma, hasta el siglo XVI, la ciencia se mantuvo ligada a la religión, a la teología, a la filosofía. Se dieron muchas investigaciones empíricas que se daban durante el Renacimiento, sobre todo en terrenos como la medicina y la astronomía, los cuales habían sido fuertemente combatidos por la religión y extraordinariamente por las ideas de Leonardo da Vinci, el cual, a pesar de ser un hombre relativamente de ciencia, estuvo trabajando, refutando muchas teorías que se estaban dando nuevas, estuvo luchando contra esto. El mismo Leonardo da Vinci estuvo tratando de generar una teoría del todo, una idea de cómo reunir todos los conocimientos que existían en un solo conocimiento. Sin embargo, esto pasó inadvertido y no llegó a más. Esto debido a que los ideales religiosos de la época no favorecieron el avance científico. Estamos hablando del siglo XVI, en donde la religión era la que asumía el poder de la verdad absoluta. Allá por el año 1620 podemos encontrarnos artífices como Galileo, Kepler, Descartes, Leibniz, Newton, que provocan algunos conflictos teológicos, sobre todo desde la perspectiva de que la Iglesia ya había condenado a Galileo. Esto dentro de un ambiente que no integraba el progreso científico como una visión de mundo. En este momento no se puede aceptar el movimiento del mundo, un movimiento regido por leyes matemáticas. Y sin embargo, en este momento, los sabios, utilizando instrumentos de la óptica y cálculos bastante precisos, piensan que pueden demostrar que el Sol es el centro del universo. Esto es un pecado placentero que se puede dar la ciencia debido a que es evidente que si vemos que los cuerpos celestes más cercanos a nosotros están haciendo un giro alrededor del Sol, pues evidentemente podemos llegar a creer que todo lo demás también está girando alrededor del Sol. Y pues bueno, a nivel de ciencia logran demostrar algo muy importante para el día de hoy, y es que la sangre no es un líquido que se mantiene estático, sino que fluye por todo el cuerpo constantemente. Y esto, sin embargo, para la mayoría de los creyentes, deja entredicho algunas ideas religiosas, ideas que ni siquiera son tomadas del mismo libro sagrado, sino que son tomadas de los razonamientos propios de los filósofos de la religión, que podríamos llamarlos teólogos. Para esta época existía una mujer, un personaje importante que albergaba a todos los sabios que habían en el momento, y pues después de que muere Cristina de Suecia, pues los sabios empiezan a dispersar buscando cómo evitar ser casados, cómo evitar ser juzgados por sus ideas científicas. Sin embargo, el contacto con los científicos empieza a multiplicar con un amigo de René Descartes, llamado el padre Mersenne, el cual trata de difundir las ideas más revolucionarias del momento, empezando por las ideas de Galileo. Y así, de esta forma, Galileo se instala en Florencia por allá del 1585 y se dedica a estudiar los principios de Arquímedes. Por esto se dice que es un discípulo de Arquímedes. Kepler, gracias a su estudio de Marte y como discípulo de Copérnico, reinterpreta el movimiento de los planetas y empieza a creer que estos tienen un recorrido elíptico alrededor del Sol, lo cual pues parece ser que es lo que mantenemos hasta el día de hoy.
Y Descartes introduce la matemática al mundo de la religión. Esto huele más a que fue coaccionado, sobre todo cuando recordamos el momento en que Descartes decide hacer una demostración sobre la existencia de Dios, la cual parece más bien que es algo que hace obligado, porque la forma en que Descartes establece la estructura de dicha demostración no es una forma muy elegante y tiene argumentos muy fáciles de refutar. Es por esto que, bueno, la parte religiosa, a la luz de que ya estaban condenando a Galileo, había un montón de amenazas a los científicos, pues Descartes decide ponerse del lado de la religión y decir, mira, Dios existe por esto y esto y esto. Yo creo que más bien Descartes estaba escapando a una posible condena. Leibniz, interesado por el derecho, la geología, las matemáticas y la filosofía, dotado de su gran espíritu enciclopédico, rechaza la doctrina de Descartes, que era un poquillo más matemática tirando a la geometría analítica. Junto con Newton desarrollan el cálculo infinitesimal. Sobre esto hay una historia bastante curiosa, que cuenta que en tiempos similares a los que estamos viviendo actualmente de cuarentena, Newton y Leibniz confinados empiezan a generar las ideas relacionadas con el cálculo infinitesimal y empiezan a enviarse cartas muy interesados en ver qué opinan uno de las ideas del otro. Sin embargo, dichas cartas se pierden en el camino y nunca llegan a los destinatarios. Esto genera un conflicto luego porque los dos muestran sus hallazgos y al parecer los dos creen que uno le robó el trabajo del otro. Lo cual obviamente luego con demostraciones y miles de interpretaciones que solamente los científicos pueden hacer, pues se llega a concluir que no, que fueron ideas de cada uno, lo cual deja a ambos como grandes genios. Sin embargo, Newton se toma muy en cuenta a nivel científico porque él trabaja mucho con la física y bueno, pues Leibniz se tira más hacia la filosofía. Y entonces se viene la pregunta, ¿y qué pasó con el álgebra? Porque de repente pasamos de los números básicos, los números naturales, al cálculo infinitesimal. Bueno, es que simplemente toda esta historia no existiría de no ser por los números básicos. Y el álgebra me permite extender los números naturales, los números más simples, los que surgen de la naturaleza, y llevarlos a un universo más amplio, llevarlos a la ciencia, llevarlos a la geología, llevarlos a la filosofía, llevarlos a miles de cosas que no podíamos imaginar. Sin el álgebra literalmente sería imposible lograr un análisis de la física, por ejemplo. Sería imposible trabajar problemas básicos como por ejemplo de geometría. Y para esto vamos a traer a la mesa a mi amigo David. Tenemos 3 lápices de color y tenemos 4. Y los juntamos y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 2 lápices de color. Y 2 chayotes. Si los juntamos, tendríamos 2 chayotes y 2 lápices de color. Y pues bueno, ¿qué quiere decir el profesor con esto que acaba de hacer con David? Pues no quiere decir que perdí la cordura. Lo que quiere decir es que esto es una relación real que se da en álgebra que es muy importante y es por la cual podemos avanzar de la matemática de los egipcios que nos decía que se trabajaban solamente números para poder contar animales, para poder contar granos, para poder contar diferentes cosas y podemos pensar en cosas un poco más complejas. Veamos que, por ejemplo, David nos hablaba de lápices. Él hablaba de 3 lápices de color. Yo no voy a escribir la palabra color porque ya a esta altura un matemático tiene que empezar a pensar alguna forma de no escribir tanto. Imagínense ustedes cada vez que escriben un número decir de qué está tratándose ese número. Por ejemplo, 3 kilómetros, 3 metros, 3... Escribir la palabra completa es algo innecesario. Inclusive podríamos reducir esto a simplemente decir 3 lap. Pero esto también tiene su problema. Entonces, podríamos volvernos un poco más vagos y hablar solamente de 3L.
Y de esta forma podemos representar la situación de David como 3L más 4L. Esto quiere decir que 3 lápices de color más 4 lápices de color, según lo que hizo David, es igual a 7L, lo cual quiere decir que son 7 lápices de color. Sin embargo, lo que hizo al final David, que pareciera un poquito extraño, es algo que genera una regla matemática en la suma, una regla muy importante, que igual sirve para generalizar. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con generalizar. Esta regla es la que dice David que existen 2 lápices de color y él dice que a esos 2 lápices de color le va a agregar 2 chayotes. Recuerden que chayote se escribe con C. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué fue lo que dijo David al final? Al final dijo que entonces tendrían 2 chayotes y 2 lápices de color. ¿Qué quiere decir esto en álgebra? Lo que quiere decir es que yo no puedo sumar 2 elementos de distinta naturaleza. Es decir, 2 lápices de color más 2 chayotes es igual a 2 lápices de color más 2 chayotes. Se oye extraño, se oye pues loco, pero realmente esto es una regla importantísima. Estamos hablando de que los elementos semejantes son aquellos que surgen de la misma naturaleza y los que no son semejantes son los que no surgen de la misma naturaleza. Y con esto estamos pensando que podemos llevarlo a la geometría, por ejemplo, una geometría tal vez de Descartes, y poder decir cuál es la real utilidad de esto. Vamos a pensar en un rectángulo. ¿Qué sucede con el rectángulo? Que al mejor estilo de David nosotros podemos decir que tiene 2 lados que podemos llamar anchos. Si tiene 2 lados que se llaman ancho, entonces el rectángulo también tendría 2 lados que se llaman largo. Y entonces si yo quiero representar el perímetro de este rectángulo, el cual es la suma de todos los lados, podría utilizar una idea para generalizar el perímetro para cualquier rectángulo que exista, sin importar que sea igual que este que yo estoy haciendo o que sea diferente a este. Lo cual quiere decir que el perímetro es igual a 2 veces el ancho, porque tenemos 2 veces el ancho, a como David decía que habían 2 lápices de color, más 2 veces el largo, igual que David decía 2 chayotes. En este caso es importantísimo tener en cuenta la A y la L como una variable. ¿Por qué digo variable? Porque el ancho de un rectángulo puede cambiar según el rectángulo que estemos hablando. Si es un rectángulo que tiene más altura, entonces decimos que el ancho se hace más grande. Si tenemos un rectángulo que es más angosto, entonces decimos que el largo se hizo muy grande. Y de esta forma podemos trabajar mediante el álgebra una fórmula que me generaliza el perímetro para cualquier rectángulo existente. Esto es lo importante del álgebra. Y gracias a esto es que Leibniz, Newton, Descartes, Kepler, etc. lograron evolucionar la matemática y llevarla a un punto más avanzado. Yo sé que el álgebra se generó en la India y que el álgebra la creó Al-Jazeerin, él fue generando todos los teoremas y todo lo demás, pero la verdadera utilidad de la matemática se encuentra aquí, en la forma en que yo puedo generalizar los conceptos más básicos que han existido para cualquier tipo de situación de la misma naturaleza. En este caso, la situación sería el perímetro de un rectángulo. Pero si estamos hablando del área, también podríamos obtener una fórmula que me generalice para cualquier rectángulo. Y así sucesivamente. Y de esta manera podemos agarrar la matemática y llevarla a un nivel más alto. No dejarla solamente en contar granos. No dejarla solamente en contar animales. Si fuese así, nosotros viviríamos todos como campesinos y no podríamos explotar nuestras habilidades individuales, porque ¿para qué aprender algo más si lo único que hace falta es comer? Y para comer lo único que hace falta es tener animales y vegetales. Pensar de esta forma es pensar de una manera que reduce toda la vida a una vida trivial.
Y entonces esto nos lleva a decir, ¿será acaso que la matemática le da un mejor sentido a nuestras vidas? ¿Será acaso que la matemática nos está llevando a elevar nuestra vida a un punto superior, un punto mejor, un punto en el cual dejamos de ser simples campesinos y empezamos a ser seres humanos complejos que pensamos en cosas muy avanzadas, que inclusive podemos salir de nuestro planeta y analizar todo lo que hay fuera del mismo siendo simples seres humanos? Esto sería una herramienta muy poderosa para nuestra existencia. No somos simples animales, somos animales que piensan. Y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy en el primer capítulo de El Profe Te Lo Cuenta. Muchas gracias.